Oak Island ha guardado sus secretos durante 229 años, desafiando a generaciones de exploradores, ingenieros, historiadores y buscadores de tesoros que creían que finalmente estaban al borde de la verdad. Ahora, en medio de los vientos fríos que azotan el Atlántico Norte, la isla se ha convertido una vez más en el centro de atención mundial. Pesadas plataformas de perforación rugen sobre el suelo, instrumentos sofisticados escanean la tierra bajo cada paso y un descubrimiento como nunca antes se había registrado ha llevado toda la operación a un nivel de urgencia rara vez visto en la larga y misteriosa historia de la isla. Por primera vez en décadas existe una sensación cada vez mayor de que la respuesta que la gente ha buscado durante más de 2 siglos, finalmente puede estar a nuestro alcance. Rick Lagina y su equipo no son ajenos a los descubrimientos extraordinarios. A lo largo de los años han descubierto antiguas plataformas de madera, enterradas a gran profundidad, misteriosos fragmentos de hierro, fibra de coco, que nunca debería haber existido en una isla canadiense, formaciones de piedra cuidadosamente dispuestas, e innumerables pistas que sugieren que las manos humanas alteraron deliberadamente el paisaje hace siglos. Cada descubrimiento generó entusiasmo, titulares y nuevas teorías, pero cada avance también pareció crear aún más preguntas sin respuesta. Oak Island siempre ha recompensado la perseverancia con otro misterio en lugar de una respuesta final. Esta vez, sin embargo, la evidencia parece fundamentalmente diferente de todo lo anterior. En lugar de artefactos aislados o restos dispersos, un avanzado radar de penetración terrestre combinado con mapas tridimensionales de alta resolución ha revelado lo que parece ser una estructura altamente organizada, escondida debajo de la Tierra. Las primeras estimaciones sugieren que lo que hay debajo podría representar un descubrimiento con un valor de hasta $185 millones, pero su verdadero valor puede ir mucho más allá del dinero. Si estas lecturas resultan precisas, la excavación ya no será recordada como una búsqueda del tesoro, sino como una notable intersección de ingeniería, arqueología e historia. Los últimos datos de imágenes muestran un panorama que es casi imposible de ignorar. Entre aproximadamente 90 y 110 pies bajo la superficie, el equipo de escaneo ha identificado una densa formación geométrica que muestra patrones que la naturaleza rara vez crea por sí sola. Líneas rectas, formas organizadas y áreas concentradas de extraordinaria densidad sugieren una planificación cuidadosa, en lugar de procesos geológicos aleatorios. Cada nuevo escaneo refuerza la posibilidad de que los seres humanos construyeran intencionalmente algo extraordinario debajo de Oak Island hace siglos. Aún más sorprendentes son las mediciones registradas por los propios instrumentos. Los ingenieros han documentado concentraciones de metales estimadas entre 8 y 10 veces mayores que las que normalmente se encuentran en los sedimentos circundantes, produciendo lecturas diferentes a todo lo observado anteriormente durante años de exploración. Esta extraordinaria densidad llamó inmediatamente la atención de todos los especialistas que trabajaron en el proyecto, porque los depósitos minerales naturales rara vez se presentan de forma tan organizada y concentrada. Si se confirman mediante más investigaciones, estas lecturas podrían representar la evidencia científica más significativa jamás descubierta en la isla. Sin embargo, cada descubrimiento importante en Oak Island tiene su propia sombra. Escondido bajo la superficie permanece un mundo subterráneo, lleno de túneles inestables, cámaras que colapsan, presión implacable del agua y el infame sistema de inundaciones que ha frustrado a los exploradores durante generaciones. Cada paso subterráneo introduce nuevos riesgos capaces de poner fin a meses de progreso en cuestión de minutos. Cuanto más avanza el equipo, más peligrosa se vuelve cada decisión. La presión financiera es igualmente implacable. Operar una excavación a gran escala en Oak Island cuesta ahora más de $45,000 por día, independientemente de si el equipo descubre algo de valor.
los equipos de ingeniería, los especialistas en perforación, las bombas, los sistemas de seguridad y el monitoreo constante continúan agotando los recursos, mientras la breve ventana de clima favorable se hace más pequeña con cada día que pasa. El tiempo, el dinero y la naturaleza actúan simultáneamente en contra de la expedición. Nada de eso ha sido suficiente para desanimar a Rick Lagina. Para él esta búsqueda nunca ha estado impulsada únicamente por sueños de oro, plata o recompensa financiera. Se ha convertido en una misión profundamente personal, resolver uno de los mayores misterios sin resolver de la historia, un desafío que ha consumido a historiadores, ingenieros y buscadores de tesoros durante más de 200 años. Cada nueva temporada representa una oportunidad más para responder a una pregunta que ha definido gran parte de su vida. Si la estructura oculta debajo de la isla realmente demuestra ser lo que el equipo cree actualmente que puede ser el legendario misterio que rodea al Money Pit de Oak Island, finalmente podría llegar a su conclusión después de siglos de especulaciones. Por otro lado, si la evidencia conduce nuevamente a algún lugar inesperado, la leyenda se volverá aún más complicada que antes. Cualquiera de los dos resultados promete remodelar la historia que ha fascinado al mundo desde 1795. Pocos misterios arqueológicos conllevan algo tan extraordinario. Es sorprendente pensar que una isla tan pequeña pueda seguir ocultando un secreto potencialmente valorado en $185 millones, mientras mantiene en vilo a generaciones de decididos buscadores. En algún lugar debajo de capas de tierra, piedra, madera y agua, puede estar la explicación de uno de los misterios más antiguos del mundo. Ya sea un tesoro, una maravilla de la ingeniería, un archivo histórico o algo completamente imprevisto, la verdad parece más cercana que en generaciones. Oak Island ya no se limita a preservar la historia. Puede que se esté preparando para revelarlo. Lo que hace que este momento parezca tan significativo es que la excavación ha evolucionado mucho más allá de la simple imagen de personas excavando en busca de un tesoro enterrado. Cada perforación, cada lectura de sensor y cada cálculo de ingeniería ahora se siente como una conversación directa con el pasado mismo. La tecnología moderna se enfrenta a secretos deliberadamente ocultos hace siglos por personas cuyas identidades siguen siendo desconocidas. Ya no es solo una excavación, es la historia que se resiste a su propio descubrimiento. La mañana comenzó como muchas otras en Oak Island. Enormes plataformas de perforación funcionaban a plena capacidad, bombas de alta potencia controlaban constantemente las aguas subterráneas y los técnicos monitoreaban silenciosamente flujos de información geológica que se desplazaban por las pantallas de las computadoras. Cada miembro de la tripulación adoptó rutinas familiares esperando otro largo día de mediciones cuidadosas y excavaciones pacientes. Nada en aquellas primeras horas insinuaba que la operación estuviera a punto de cambiar dramáticamente. Entonces, exactamente a las 9:42 de esa mañana, todo cambió. De repente apareció una sola lectura en una de las pantallas de monitoreo principales, lo que inmediatamente llamó la atención de los ingenieros que supervisaban los sistemas de escaneo del subsuelo. En unos momentos las conversaciones se detuvieron cuando los técnicos se reunieron alrededor de la pantalla para examinar más de cerca la señal inesperada. La atmósfera en todo el sitio cambió casi instantáneamente de una concentración rutinaria a una intensa curiosidad. El equipo de escaneo había detectado una firma metálica inusualmente poderosa enterrada profundamente bajo tierra. Al principio el equipo de ingeniería sospechó que la lectura podría simplemente reflejar un mal funcionamiento temporal del equipo o una interferencia electrónica. En lugar de permitir que la emoción venciera a la precaución, inmediatamente recalibraron los sensores y se prepararon para repetir la medición. La disciplina científica exigía verificación antes de la celebración. Una segunda exploración produjo exactamente el mismo resultado. Siguió una tercera exploración
y una vez más los instrumentos arrojaron datos idénticos con una consistencia notable. Cada intento de descartar la lectura como un error se volvió cada vez más difícil porque los números se negaban a cambiar. Lo que sea que el equipo estuviera detectando permaneció firmemente en el mismo lugar. Los resultados rápidamente captaron la atención de todos. Aproximadamente entre 94 y 102 pies debajo de la superficie, los instrumentos midieron concentraciones de metales estimadas entre 8 y 10 veces más altas que las del suelo circundante ordinario, mientras que las capas geológicas cercanas produjeron lecturas que oscilaban entre 120 y 150 unidades. Esta sección aislada generó valores sorprendentes entre 980 y 1.140 unidades. No se puede ignorar una diferencia tan enorme. Esto fue mucho más que una anomalía geológica ordinaria. Durante los 15 años anteriores, el equipo había completado miles de exploraciones subterráneas, mientras descubría fragmentos de hierro, dispersos clavos de barcos centenarios, artefactos históricos y muchos otros objetos metálicos. Sin embargo, nunca antes se había concentrado una densidad tan extraordinaria dentro de un área tan relativamente pequeña. Los investigadores experimentados reconocieron inmediatamente que estaban ante algo completamente diferente. Rick Lagina fue citado sin demora. Después de estudiar cuidadosamente las lecturas, resistió la tentación de sacar conclusiones inmediatas y en su lugar ordenó a los ingenieros que reiniciaran todo el proceso de escaneo desde el principio. Se instaló un sistema de escaneo secundario valorado aproximadamente en $250,000 para verificar de forma independiente los hallazgos. Nadie quería que el mayor descubrimiento de la historia dependiera de un solo instrumento. Cuando el sistema de respaldo completó su análisis, los resultados resultaron casi idénticos a los del primero. Una vez más, los monitores mostraron una zona subterránea notablemente densa que medía aproximadamente 5,5 metros de ancho y 8 metros de largo. La forma parecía inusualmente compacta, casi sugiriendo la presencia de una masa metálica concentrada cuidadosamente encerrada dentro del suelo circundante. La confianza en el descubrimiento creció inmediatamente. El geólogo del equipo, el Dr. Harper, examinó en silencio la nueva información antes de ofrecer una evaluación cuidadosamente seleccionada. Si estas mediciones reflejaban con precisión las condiciones subterráneas, explicó, es casi seguro que la formación no representaba un depósito mineral natural. En cambio, la evidencia sugirió una fuente metálica deliberadamente organizada que requería mayor investigación. Sus tranquilas palabras tuvieron un peso enorme porque hacían eco de lo que muchos otros ya empezaban a sospechar. Durante varios momentos, el normalmente ocupado sitio de excavación pareció extrañamente silencioso. El constante ruido de motores y maquinaria pesada se desvaneció en un segundo plano mientras cada par de ojos se centraba en los monitores brillantes que mostraban las extraordinarias lecturas. Los miembros de la tripulación experimentados comprendieron instintivamente que ya no estaban hablando de un pequeño artefacto u objeto aislado. Lo que había debajo parecía sustancialmente más grande. Rick perdió poco tiempo dando nuevas instrucciones. Toda el área que rodea la anomalía fue inmediatamente asegurada, marcada y preparada para un análisis mucho más detallado antes de que pudiera continuar cualquier excavación adicional. Los equipos instalaron rápidamente sensores suplementarios capaces de medir la resistencia eléctrica subterránea, mientras que sistemas avanzados de mapeo tridimensional comenzaron a recopilar datos de resolución aún mayor. Cada precaución reflejaba la importancia de lo que podrían estar acercándose. A medida que iba llegando nueva información, empezó a surgir una imagen notablemente consistente. Cada escaneo adicional reforzó en lugar de contradecir el descubrimiento original, aumentando constantemente la confianza de que algo inusual ocupaba la ubicación objetivo. La evidencia apuntaba hacia un elemento subterráneo, organizado cuyas dimensiones excedían con creces las de los artefactos enterrados ordinarios.
Pieza tras pieza el misterio se hizo cada vez más difícil de descartar. Los cálculos preliminares de ingeniería sugirieron que si la anomalía representaba una estructura metálica sólida o un depósito concentrado, su volumen estimado podría oscilar entre 30 y 40 metros cúbicos. Teniendo en cuenta los precios de mercado actuales de los metales preciosos, un descubrimiento de este tipo podría en teoría tener un valor que oscilaría entre aproximadamente 120 y 185 millones de dólares. Esas asombrosas cifras, naturalmente, generaron entusiasmo durante toda la operación. Sin embargo, nadie se permitió olvidar que cada paso más cerca del objetivo también aumentaba el peligro. Trabajar a tales profundidades presenta enormes desafíos técnicos. La presión del agua por sí sola puede superar los 3.000 litros por minuto que fluye a través de los canales subterráneos circundantes, amenazando constantemente con abrumar los esfuerzos de excavación. Las condiciones inestables del suelo y los legendarios túneles de inundación que han derrotado a expediciones anteriores siguen siendo peligros siempre presentes capaces de detener las operaciones sin previo aviso. Oak Island ha demostrado repetidamente que alcanzar el objetivo suele ser mucho más difícil que encontrarlo. Mientras tanto, el compromiso financiero sigue creciendo. Los gastos operativos ahora superan los $45.000 por día, lo que hace que los retrasos sean cada vez más costosos a medida que se deterioran las condiciones climáticas. Cada hora adicional que se pasa bajo tierra debe justificarse ante el aumento de los costos y la disminución de las oportunidades antes de que el invierno finalmente obligue a detener el trabajo. El margen de error se reduce con cada amanecer. A pesar de esas presiones, algo realmente cambió ese día. Las notables lecturas se sintieron fundamentalmente diferentes de las innumerables anomalías que el equipo había investigado a lo largo de temporadas anteriores. En lugar de otra posibilidad intrigante, muchos comenzaron a creer que finalmente podrían estar observando la señal que los exploradores habían esperado descubrir durante más de 2 siglos. El optimismo reemplazó cautelosamente al escepticismo. Rick se dirigió al equipo con la tranquila determinación que ha definido su búsqueda durante años. Si realmente existiera algo debajo de la isla, dijo con confianza, continuarían hasta encontrarlo. Sus palabras no fueron dramáticas ni emotivas, pero reflejaron décadas de compromiso inquebrantable para resolver el mayor misterio de Oak Island. Una vez más, la isla había captado la atención del mundo. Un patrón ha surgido repetidamente a lo largo de generaciones de excavaciones en Oak Island. Ciertas profundidades parecen representar un extraordinario punto de encuentro donde la historia, la ingeniería, el misterio y la esperanza convergen en la misma sección estrecha debajo de la tierra. Informes de perforación recientes y datos de escaneo modernos han dirigido una vez más la atención hacia esa zona familiar, entre 90 y 110 pies, bajo la superficie. Es una profundidad que ha desafiado a los exploradores durante más de 2 siglos. La evidencia histórica apunta repetidamente hacia el mismo nivel subterráneo. Excavaciones anteriores descubrieron plataformas de madera inusuales, elementos estructurales cuidadosamente dispuestos y múltiples indicios de que la actividad humana alguna vez transformó el área de manera deliberada. Cada generación de buscadores encontró pistas que sugerían que se estaban acercando a algo significativo antes de que una inundación, un colapso o limitaciones técnicas los obligaran a retirarse. Los datos más recientes parecen continuar con el mismo patrón notable. Según un análisis reciente de un pozo, se produce una transición geológica importante justo por debajo de aproximadamente 96 pies. Los sedimentos superiores sueltos de repente dan paso a capas mucho más densas que contienen fibras de madera, piedras cuidadosamente colocadas y arcilla muy compactada, a diferencia del material circundante depositado naturalmente. Los ingenieros que estudian la formación han notado sorprendentes similitudes con las técnicas de estabilización empleadas durante los proyectos de construcción subterránea en el siglo XVIII y principios del XIX.
Tal organización sugiere fuertemente ingeniería intencional más que procesos geológicos ordinarios. Aún más intrigante es cuán estrechamente se alinean estos hallazgos con los registros históricos. Durante la excavación original de Money Pit, en 1795, los investigadores informaron haber descubierto plataformas de madera a aproximadamente 90 pies debajo de la superficie. Décadas más tarde, Truro Company documentó capas artificiales adicionales a profundidades casi idénticas, mientras que el trabajo de Restall Company, en 1965, identificó características similares a túneles que se acercaban a 100 pies bajo tierra. La tecnología moderna parece ahora estar confirmando observaciones realizadas a lo largo de generaciones separadas por siglos. El último mapeo tridimensional ha introducido otra posibilidad fascinante. Los investigadores creen que pueden haber identificado un estrecho pasaje subterráneo que mide aproximadamente de 4 a 6 pies de ancho y se extiende en múltiples direcciones debajo de la isla. Si una investigación futura confirma esta interpretación, fortalecería significativamente la teoría de larga data de un corredor subterráneo de Money Pit que conecta cámaras más profundas. Un pasaje así podría explicar muchas de las características de ingeniería inusuales reportadas a lo largo de la historia de Oak Island. Los geólogos también han enfatizado otro desafío persistente que aguarda bajo la superficie. La presión del agua que rodea esta profundidad sigue siendo extraordinariamente alta, y las estimaciones sugieren que entre 2.000 y 3.000 litros pueden fluir a través de los túneles de inundación cercanos cada minuto. Estos abrumadores flujos han derrotado repetidamente a expediciones anteriores, al inundar excavaciones casi tan rápido como se abrieron. El agua siempre ha sido uno de los mayores defensores de Oak Island. La historia demuestra exactamente por qué tantos intentos anteriores terminaron en frustración. Una y otra vez, los exploradores alcanzaron aproximadamente la misma profundidad solo para encontrarse con muros que se derrumbaban, inundaciones incontroladas o condiciones inestables del suelo que hacían imposible seguir avanzando. La isla parecía casi decidida a proteger todo lo que había debajo. Cada revés añadió un capítulo más a la leyenda. Esta vez, sin embargo, el equipo posee ventajas tecnológicas que no estuvieron disponibles en aquellas expediciones anteriores. Potentes sistemas de drenaje, carcasas de acero de alta resistencia, equipos de perforación controlados con precisión y sofisticada tecnología de monitoreo ahora permiten a los ingenieros estabilizar áreas que antes hubieran sido imposibles de explorar de manera segura. La ciencia moderna ha cambiado drásticamente el equilibrio entre los exploradores y la isla misma. Aún así, Oak Island nunca nunca ha revelado sus secretos fácilmente. A pesar de cada mejora tecnológica, el peligro sigue siendo muy real. Un ingeniero involucrado en la operación reconoció que a estas profundidades, la intensa presión del suelo combinada con una repentina infiltración de agua aún podría detener toda la excavación en solo cuestión de minutos. Ninguna preparación podrá eliminar por completo las fuerzas impredecibles escondidas debajo de la isla. En Oak Island, cada paso hacia la historia todavía exige la voluntad de afrontar riesgos extraordinarios. Para Rick Lagina, esto no es solo otra profundidad, y este es el nivel que la historia ha insinuado repetidamente. Esta es la zona donde muchos exploradores estuvieron más cerca de lograr sus sueños y luego regresaron sin éxito. Si realmente existe una estructura o cámara debajo de este misterioso nivel de 90 a 110 pies, podría ser el mayor paso hacia la resolución del misterio de Oak Island. Y si este corredor realmente conduce al pozo del dinero, es posible que la verdad oculta durante 2 siglos esté ahora a solo unos metros de distancia. La historia se detiene, y esta vez aquí es donde el equipo está preparado para cruzarlo. Después de décadas de excavaciones en Oak Island, una cosa ha quedado clara. La isla no revela sus secretos fácilmente. Pero esta vez las palas y la suerte
no fueron la respuesta. La ciencia entró en juego con toda su fuerza. El equipo comenzó a utilizar tecnologías avanzadas como radar de penetración terrestre, GPR, pruebas sísmicas, escaneos de microresistividad y mapeo 3D de alta resolución para examinar las capas ocultas bajo tierra. Y se estima que el coste combinado de estos equipos supera los 1,5 millones de dólares. Pero si realmente hay un tesoro debajo esta inversión, podría resultar bastante pequeña. La primera fase implicó el escaneo del terreno. Se enviaron ondas de radar bajo tierra y sus ondas de retorno crearon un mapa de la estructura geológica. El suelo natural normalmente muestra patrones irregulares, pero aquí los datos que emergen en la pantalla cuentan una historia diferente. Entre 95 y 108 pies de profundidad apareció una estructura sistemática, líneas rectas límites espaciados de manera desigual y patrones en ángulo recto. Esto no parecía ser obra de la naturaleza. Luego se realizaron pruebas sísmicas, se enviaron microvibraciones al suelo y se midieron sus velocidades de reflexión. Roca sólida, tierra suelta y espacios vacíos devolvieron señales diferentes. Los resultados fueron sorprendentes. Las velocidades de las olas cambiaron abruptamente en un área limitada, lo que indica un posible vacío o cámara estructural con material sólido. Cuando todos estos datos se combinaron en un software de mapeo 3D, el modelo resultante sorprendió a todo el equipo. Un área de aproximadamente 20 a 25 pies de ancho reveló un patrón geométrico con paredes rectas y bordes claros. No era una forma irregular como una cueva natural. Parecía más bien una cámara o estructura artificial. Un ingeniero del equipo señaló la pantalla y dijo: «La naturaleza no forma ángulos rectos. Los humanos lo hacen». A medida que se profundizó la investigación, también se registraron diferencias inusuales de densidad en las capas del suelo. Algunas capas eran extremadamente densas, y debajo de ellas había material relativamente suelto, como si las capas hubieran sido creadas deliberadamente para estabilizar una estructura. En las técnicas de ingeniería históricas, estas estructuras en capas se utilizaban para proteger las cámaras subterráneas del colapso. La pista más interesante surgió cuando los datos del escaneo revelaron un pasadizo estrecho que parece extenderse hacia fuera de la estructura principal. Se estima que su ancho es de aproximadamente 3 a 5 pies. Este descubrimiento se alinea con la teoría histórica de que se construyó un complejo sistema de túneles de inundación en Oak Island para bloquear el agua de los excavadores que intentaban alcanzar el tesoro. Nuestras pruebas de presión del agua subterránea revelaron que el flujo potencial de agua en las áreas circundantes podría alcanzar entre 2.000 y 3.000 litros por minuto. Por este motivo, varios intentos de excavación a lo largo de 200 años se vieron interrumpidos repentinamente por las inundaciones. Si este pasaje está efectivamente conectado a un túnel contra inundaciones, confirmaría que la estructura no está simplemente enterrada, sino que fue diseñada para brindar seguridad. La pregunta ahora no es solo qué hay debajo. La pregunta es quién lo construyó, cuándo, para qué y por qué era necesario un sistema tan complejo. Si se trata de una cámara artificial, su valor potencial se estima entre 150 y 185 millones de dólares. Pero el valor real puede residir en la historia que se esconde en su interior, dijo Rick Lagina en voz baja, mirando los datos. Si esto es cierto, entonces no solo estamos cerca del tesoro, estamos a las puertas de uno de los mayores misterios de la historia. Las máquinas siguen funcionando. Los sensores siguen enviando datos. El final, la estructura escondida bajo el suelo de Oak Island, ahora parece más real que nunca. Con cada nuevo descubrimiento en Oak Island, resurge una pregunta. ¿Realmente habrá un tesoro esta vez? Las recientes indicaciones estructurales y de exploración han hecho que esta cuestión sea más apremiante que nunca. Si la estructura subyacente es como sugieren los datos, se estima que su valor potencial estará entre 150 y 185 millones de dólares.
Este no es solo el valor del metal. También podría incluir objetos históricos, monedas, artefactos o tesoros raros cuyo verdadero valor también es difícil de estimar. El misterio de Oak Island siempre ha estado vinculado a historias de tesoros. La teoría más popular es la de los piratas. Se cree que en el siglo XVIII el capitán pirata William Kidd u otros piratas como él utilizaban la isla para esconder oro y plata saqueados. En aquella época la piratería en las rutas marítimas generaba riquezas por valor de miles de millones de dólares. Pero si incluso una pequeña porción estuviera enterrada aquí hoy, podría valer cientos de millones de dólares. La segunda teoría involucra a los caballeros templarios, una misteriosa organización medieval que se dice posee inmensas riquezas y tesoros religiosos. Algunos historiadores creen que escondieron sus tesoros en lugares seguros, mientras huían de Europa. Las complejas estructuras de ingeniería y el sistema de túneles subterráneos de Oak Island aumentan el misterio de esta teoría. De ser cierto, podría contener no solo oro, sino también documentos históricos o reliquias religiosas. La tercera teoría se refiere a un tesoro real. Algunos investigadores creen que las familias reales europeas utilizaban lugares remotos para asegurar su riqueza en tiempos de guerra o agitación política. Si aquí se esconde parte de un tesoro real, su valor histórico y económico podría ser invaluable. Estas historias centenarias vuelven a ser noticia, porque por primera vez la tecnología moderna está revelando pistas que sugieren la posibilidad de una cámara protegida. Los lugareños, los historiadores y la comunidad de buscadores de tesoros están siguiendo de cerca este nuevo descubrimiento. Oak Island vuelve a estar presente en las redes sociales y plataformas de noticias globales. Pero para Rick Lagina no se trata solo de riqueza. Para ellos es la respuesta a un misterio que ha fascinado a los exploradores durante 2 siglos. Si realmente se trata de una cámara del tesoro, este descubrimiento podría convertirse en uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la historia. Y si no, Oak Island volverá a recordarle al mundo que sus misterios están lejos de terminar. Cualquiera que sea la verdad, una cosa es segura. Puede que haya algo debajo que haya cautivado la imaginación del mundo durante siglos. La excavación de Oak Island no se trata solo de resolver misterios. También es un juego de dinero, riesgo y grandes decisiones. Nadie sabe lo que hay debajo, pero el precio de encontrarlo se paga todos los días. El costo estimado de la operación actual ha alcanzado entre $40,000 y $60,000 por día. Esto incluye perforación, maquinaria pesada, combustible, salarios de los trabajadores, seguridad y seguimiento técnico. Ya sea que haga mal tiempo o que se detenga la excavación, los costos no se detienen. Los costos operativos diarios de los equipos de perforación de alta capacidad en el sitio son de miles de dólares. Las bombas de achique bombean miles de litros de agua cada minuto para mantener seca la zona de excavación. Los costos de combustible combinados con la operación de carcasas de acero, grúas excavadoras y camiones de apoyo se acumulan rápidamente. Se estima que la maquinaria y el combustible por sí solos pueden costar entre $15,000 y $20,000 al día. La seguridad también es un tema importante. Si debajo hay metales u objetos históricos realmente valiosos, se requieren sistemas de vigilancia, cámaras, zonas de acceso controlado y personal de seguridad para protegerlos. La vigilancia a las 24 horas es esencial, ya que el riesgo de que se filtre o robe información sobre cualquier posible descubrimiento es real. Los equipos técnicos y expertos también son una parte crucial de esta operación. Decenas de profesionales, incluidos geólogos, ingenieros, operadores de perforadoras y expertos en seguridad, trabajan en el lugar todos los días. Mantener salarios seguros y protocolos de seguridad encarece aún más la operación. Eventos como el mal tiempo, fallas de equipos o hundimientos del terreno pueden aumentar drásticamente los costos. Un gasto tan importante plantea la pregunta: ¿vale la pena correr el riesgo? Aquí es donde el beneficio potencial cambia el panorama.
Si las señales de escaneo resultan correctas y debajo se encuentra un tesoro o una estructura histórica valorada en más de 150 millones de dólares y el gasto actual resulta insignificante, incluso un descubrimiento parcial podría devolver la inversión muchas veces. Además, existe el beneficio adicional de los derechos de los medios globales, el valor documental, el turismo y la importancia histórica. Para Rick Lagina y su equipo, esto no es solo una decisión financiera, es un riesgo matemático. Un riesgo enorme, pero una recompensa potencial aún mayor. La historia atestigua que Oak Island ha cambiado la suerte de muchos, pero también ha frustrado numerosas expediciones. Sin embargo, la excavación continúa, porque a veces hay que correr riesgos para hacer historia. Y si lo que hay debajo es realmente lo que se esperaba entonces, los miles de dólares gastados cada día resultarán insignificantes en comparación con ese descubrimiento. Por muy emocionantes que parezcan las excavaciones de Oak Island, desde el exterior son igual de peligrosas bajo tierra. El mayor desafío aquí no es encontrar el tesoro sino alcanzarlo sin desplomarse. Nuestros informes de perforación recientes indican que las capas entre 90 y 110 pies son extremadamente inestables. La mezcla de arcilla-grava y restos de madera vieja crea una estructura frágil que puede colapsar incluso con una ligera vibración. En varios lugares la broca cae repentinamente en vacíos, revelando la presencia de cavidades vacías, bolsas vacías debajo. Esto sugiere que pueden haber viejos pozos túneles hundidos o cámaras artificiales cerca. El mayor peligro es el agua. La estructura subterránea de Oak Island es conocida por los túneles inundados conectados al mar. Las pruebas indican que cuando aumenta la presión, pueden entrar en la zona de excavación entre 2.000 y 3.000 litros de agua por minuto. Esta es la razón por la que muchos intentos de excavación a lo largo de la historia han sido detenidos por inundaciones repentinas. Cuando el agua entra al suelo, la adherencia del suelo se debilita y las paredes pueden colapsar en cuestión de minutos. Por ello, en el lugar funcionan constantemente bombas de achique de alta capacidad que bombean miles de litros de agua por hora. El riesgo de hundimiento del terreno también es real. Según los ingenieros, si la excavación se realiza sin soporte, el peso del suelo circundante podría ejercer repentinamente presión hacia el interior. Por este motivo se están insertando tubos de acero en el suelo para estabilizar las paredes de la zona de excavación. El costo de instalar una sola sección de carcasa puede alcanzar miles de dólares, pero trabajar sin ella es extremadamente arriesgado. La excavación a esta profundidad exige una precisión milimétrica. Incluso un corte incorrecto con una máquina pesada puede desestabilizar la estructura circundante. Por lo tanto, se utilizan perforación controlada guía láser y monitoreo estructural continuo. Los ingenieros revisan los datos de presión del suelo, niveles de humedad y vibración cada pocas horas para brindar una alerta temprana de un posible colapso. Un ingeniero del sitio lo expresó sin rodeos: aquí estamos luchando contra el suelo, antes que contra el tesoro. Rick Lagina y su equipo saben que lo que sea que se encuentre debajo no se encontrará sin riesgo. Con cada metro de excavación, aumenta el peligro de hundimiento del suelo, inundaciones y colapso estructural. Pero si la excavación continúa con cuidado y precisión, este desafío de ingeniería también podría convertirse en el camino hacia el secreto. Oak Island no es solo una prueba de tesoros. Pone a prueba la paciencia, la técnica y el coraje. Los tres. Para Rick Lagina, Oak Island no es solo un proyecto de excavación. Es un sueño que tuvo cuando era niño y que ha perseguido toda su vida. Cuando era joven leyó sobre esta misteriosa isla en una revista vieja. Esa historia provocó una pregunta en su mente. ¿Podría realmente haber un secreto escondido bajo la tierra que el mundo aún no comprende? Esa pregunta se convirtió en la dirección de su vida. Durante décadas, Rick y su hermano Marty estudiaron este misterio. Examinaron mapas antiguos, leyeron documentos históricos,
analizaron registros de excavaciones anteriores y hablaron con expertos de todo el mundo. Cuando finalmente comenzó a buscar en Oak Island, no era solo una búsqueda del tesoro. Fue un intento de comprender un misterio que llevaba más de 200 años sin resolverse. A lo largo de los años, ha visto gastar millones de dólares máquinas averiadas y excavaciones detenidas. Pero su determinación nunca flaqueó. Hoy en día la operación cuesta entre $40.000 y $60.000 diarios. La moderna tecnología de escaneo maquinaria pesada y un equipo de expertos están avanzando en la búsqueda. Pero para Rick, no se trata de dinero. Si el objetivo fuera solo dinero, habría dejado de hacerlo hace mucho tiempo. En sus palabras, si solo quisiéramos oro, habríamos buscado en otra parte. Para él el verdadero objetivo es llegar a la verdad. El misterio de Oak Island puede estar asociado con historias de piratas caballeros templarios y tesoros escondidos. Pero lo que más fascina a Rick es la cuestión de quién lo construyó todo y por qué. Las complejas estructuras, los patrones de ingeniería y los túneles de inundación encontrados bajo tierra indican que este lugar no era un escondite común y corriente. Muchas veces la excavación trajo decepción. A veces el agua lo bloqueaba todo. A veces el suelo se hundía. A veces las esperanzas parecían frustradas. Pero cada vez que Rick repita lo mismo, llegaremos al final. Para él el éxito no significa solo encontrar un tesoro. El éxito significa comprender el misterio que ha fascinado a la gente durante siglos. Incluso si no se encuentra nada debajo, este viaje seguirá siendo un testimonio de la curiosidad y la perseverancia humanas. Y si efectivamente se encuentra una cámara o un tesoro, no será solo una victoria para el dinero, será una victoria para la historia. Para Rick Lagina la verdadera victoria no es el oro. La verdadera victoria es llegar a la verdad. Y ahora se siente más cerca que nunca. Los recientes descubrimientos en Oak Island han captado no solo la atención del equipo, sino también la atención del mundo. Tan pronto como surgieron los datos del escaneo y las noticias sobre la posible estructura, historiadores, geólogos y buscadores de tesoros comenzaron a centrarse en el sitio. Muchos expertos creen que si la estructura situada a una profundidad de 90 a 110 pies resulta ser artificial, podría proporcionar la solución a uno de los misteriosos enigmas de ingeniería de América del Norte. Algunos geólogos están estudiando la inusual estructura de capas de la región, mientras que los historiadores están revisando registros antiguos para confirmar posibles conexiones históricas. El revuelo mediático es palpable. Canales de noticias internacionales, productoras de documentales y plataformas digitales brindan actualizaciones constantes sobre el descubrimiento. El hashtag Oak Island es tendencia en las redes sociales. Es un debate renovado y provocador dentro de la comunidad de cazadores de tesoros. Algunos creen que es una validación de leyendas centenarias, mientras que otros esperan pruebas científicas. La industria turística local también está sintiendo el impacto del repentino aumento del interés. Las reservas de hoteles están aumentando y el número de visitantes curiosos a la zona también está aumentando. Pero la verdadera pregunta sigue bajo tierra. Ahora la atención del equipo se centra en la etapa final, la excavación controlada. Y esta no será una excavación cualquiera. Los ingenieros han desarrollado un plan por fases que utilizará una carcasa de acero, soportes estructurales y un sistema de drenaje continuo. El objetivo es obtener acceso seguro a la estructura sospechosa, sin riesgo de colapso o inundación. Los datos de los sensores se monitorearán con cada centímetro de excavación para detectar cualquier inestabilidad de inmediato. Se estima que el área objetivo se encuentra ahora a solo unos metros de la superficie. Este es el momento que ha requerido años de arduo trabajo, millones de dólares y tecnología moderna. Si debajo se encuentran cámaras, estructuras metálicas u objetos históricos, el descubrimiento podría cambiar el curso de la historia. Y si no se encuentra nada, el misterio de Oak Island se profundizará aún más con nuevas capas y nuevas preguntas.
Rick Lagina y su equipo saben que están al borde de la historia. Las máquinas están listas, los ingenieros están de guardia y los ojos del mundo están fijos en esta pequeña isla. Ahora la única pregunta es, ¿se escribirá la historia en los próximos metros o se profundizará el misterio?